Pasa vos, hermanas, les mando la escuelita por este medio. Una disculpa, no he podido mandárselos antes. Espero lo puedan ver y puedan prepararse para el sábado, primeramente Dios. Y entonces vamos a hacer una oración para a comenzar pues en esta escuelita. Vamos a hacerlo con toda humildad y con toda reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque hasta estos momentos nos has permitido la vida, porque gracias a tu gran misericordia nos has dado salud, nos has dado vida, nos has permitido estar rodeados de nuestra familia, tener un sustento, tener ropa y calzado. Gracias, Señor, porque tu bondad siempre se ha manifestado en nuestras vidas. Ahora en esta noche te pedimos, Señor, que seas con cada una de mis hermanas y conmigo. Vamos a estudiar esta escuelita y te pedimos que tu Santo Espíritu sea con nosotras para que podamos entender y comprender la importancia de este tema, Señor, y que todo lo que podamos aprender lo apliquemos en nuestra vida. Te pido también, Señor, por todos y cada una de tus hijas, por sus familias, por sus hijos, Señor, porque sabemos que estamos viviendo en una sociedad muy difícil. Sin embargo, sabemos que tomados de tu mano, pues nos será más llevadera esta vida. Te pido también, Señor, que seas con mis hermanas que tienen necesidades, que tú suplas cualquier necesidad, Señor, para que no haya ningún distractor, sino que siempre te busquen y que siempre su corazón esté dispuesto para escucharte. También te pido, Señor, por todas aquellas mis hermanas que tengan algún dolor, alguna tristeza en su corazón. Tú las conoces, Señor. Te pido que seas con ellas, que tu Santo Espíritu guíe sus vidas, Señor, y que nuestro Maestro Jesús siempre nos siga enseñando a conducirnos, a acercarnos más a ti, Señor. Te pido todo esto, no por méritos que tenga, Señor, porque sabes que no los tengo. Señor, te pido por los méritos incontables de aquel justo por el cual alcanzamos redención, Jesús, al cual sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a estudiar esta escuelita. Me voy a permitir compartirles una presentación para que puedan de algún modo entender esta parte de las emociones, que es el título de la escuela. Y pues vamos a comenzar con la lectura bíblica que está ubicada bueno, primeramente vamos a leer el objetivo de la escuela, que dice de la siguiente manera: definir qué son las emociones y enseñar que debemos tener cuidado con ellas, ya que si las expresamos sin control, nos pueden ocasionar problemas con nuestros semejantes y alejarnos de Dios. Bueno, pues el objetivo vemos que es primeramente conocer cuáles son estas emociones, reconocer lo que estamos experimentando y tener de algún modo control sobre ellas y no reaccionar nada más por reaccionar. Eso es lo que nos va a enseñar esta escuelita y pues vamos a comenzar con la lectura bíblica que está ubicada en Jonás capítulo 4 del 1 al 11 y vamos a leerla. Dice de la siguiente manera: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Por qué? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte.
diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que ese espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Bueno, pues aquí vemos a un Jonás pues enojado porque pues había ido a predicar a Nínive y desde un principio Dios lo había mandado para que predicase. Sin embargo, pues él se enoja porque dice, pues de todas maneras, yendo o no yendo, pues Dios iba a perdonar. Sin embargo, sabemos que la voluntad de Dios es de que le fuera a enseñar, porque al final de la lectura nos dice, pues que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, es decir, les faltaba enseñanza. Y Jonás pues era el medio para que Dios a través de él pues hablara. Y pues él estaba enojado y bastante enojado. Y aparte vemos algunos aspectos externos que hicieron que ese enojo también creciera, que es la parte del viento, la parte del calor. Y pues Dios en esa enseñanza pues hace crecer esta calabacera que le daba sombra. Y pues de un momento a otro pues esa calabacera deja de existir. Y pues él se enoja por estas condiciones externas. Aquí de algún modo hay una enseñanza para con nosotros, porque muchas de las veces nuestro estado de ánimo se ve afectado por esos elementos externos y a veces nos enojamos tanto como Jonás. Y hay cosas que en las cuales, pues de algún modo, no deberíamos de permitir que nuestro enojo sea tanto o dure tanto, porque vemos aquí a un Jonás con un enojo que le duró, pues vemos que alrededor de 2 días y que pues él de ese enojo deseaba la muerte. Entonces, pues vemos que no fue una emoción que de algún modo pudiera él controlar, sino que pues salió de control y que de algún modo él pues deseaba la muerte. Y pues vamos con el versículo para memorizar. Dice Jonás 4:4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios le hace esta pregunta a Jonás, o sea, ¿qué iba a lograr el enojarse? Y a veces nosotros tendríamos que preguntarnos lo mismo. Hay cosas en las cuales nos enojamos que de algún modo pues nos restan energía, nos quitan la paz y son cosas que a lo mejor ni siquiera nos afectan y ya nos molestamos. Entonces hay que ver, empezar a nosotros a enseñarnos qué cosas me están molestando y si realmente me están afectando, porque a veces nos enojamos nada más por enojarnos. Dice el material exegético, dice, ¿qué es una emoción? Bueno, pues una emoción, lo vemos en el primer cuadrito, es un conjunto de reacciones orgánicas que responden a estímulos externos que permiten adaptarse a una situación. Es decir, estos estados de ánimo, de algún modo, nos permiten a nosotros responder a ciertas situaciones que vivimos en el día a día y que a veces estas emociones nos hacen actuar. Hay de algún modo hay algunas de las emociones que son respuestas automáticas a ciertas situaciones y nosotros debemos de tener o de saber cómo controlarlas. En el cuaderno, en el segundo párrafo, nos dice que estas emociones nos permiten atender esa situación y de algún modo reaccionar o actuar. No todas las emociones, pues digamos, van a traer consecuencias, pero hay algunas reacciones o algunas emociones que sí nos van a permitir, de algún modo, nos podemos meter en ciertos conflictos. Las emociones también en este párrafo nos mencionan que tienen ciertas características. Este estado de ánimo o este cambio que hay en nuestro día a día pues tienen una duración e una intensidad. Y nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4 acerca de estas características y que en realidad pues no son malas porque como seres humanos
Dios nos hizo perfectos y nos hizo en un sistema. Y estas emociones, pues a veces nos ayudan en situaciones de peligro, en situaciones en las cuales tenemos que estar pues preparados o apercibidos. Y dice Efesios capítulo 4 del, del 26 al 27 dice de la siguiente manera, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Aquí lo que nos menciona es de que sí hay un enojo, pero este enojo no nos debe llevar a cometer un pecado, a enojarnos tanto como Jonás y desear la muerte, porque de algún modo estamos atentando contra nuestra vida y la vida es, pues realmente Dios nos la está otorgando. Y aparte, porque si nosotros nos enojamos, vamos a darle lugar al diablo y vamos a darle lugar a malos pensamientos, a desear cosas malas, a generar ciertas tensión en nosotros que nos va a restar la paz, porque al final del día todas las emociones que se intensifican, pues nos restan energía y a veces gastamos más energía en eso que no nos beneficia en nada. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo pues que hay esa intensidad, hay esa característica de esta emoción. Dice que las emociones más comunes, y nos da algunos ejemplos, pues como la tristeza, la alegría, el enojo, el miedo, la vergüenza y el desagrado. De estas emociones que son comunes en los seres humanos, hay otras que se desprenden y que, por ejemplo, la ira, que del enojo brincamos a la ira. Hay otras emociones que nos pueden afectar como seres humanos, pero debemos de entender que es normal, o sea, es decir, somos, es parte de nuestra naturaleza esto que sentimos. También nos menciona algunos de los ejemplos de que es en la parte fundamental que debemos de enfocarnos, de hombres y mujeres del ayer que experimentaron estas emociones, que experimentaron este estado de ánimo. Y vemos aquí algunos ejemplos que no me gustaría tocarlos porque ustedes los van a revisar, que es, por ejemplo, el Salmo 122, donde David muestra una alegría en ir a la casa de Dios, pero voy a mostrarles otro, quisiera compartirles con ustedes otros pasajes. Y por ejemplo, en el Salmo 39 vemos a un David también enojado, también de algún modo meditando sobre toda la situación que estaba viviendo. Como nosotros sabemos, pues David no tuvo una vida fácil. Realmente el error o los errores que cometió le trajeron consecuencias. Y entre esas consecuencias, pues fueron varias situaciones familiares que vivió. Por ejemplo, por la violación de Abnón con su hermana Tamar. Absalón procuraba matar a su padre. Adonías quería usurpar el lugar de David. Entonces realmente tuvo una vida difícil familiarmente. Entonces, él vemos en esta situación de tantas situaciones difíciles que vivió, pues realmente vemos a un David como con muchas preguntas y también, pues de algún modo enojado, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y dice el Salmo 39 del 1 al 3 dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Y y le dice a Dios, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, y ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Entonces, de algún modo, estas situaciones que estaban viviendo
Dice, él pues callaba, ¿no? Pero su corazón pues se enardecía, pues de algún modo dice, el fuego, en mi meditación se encendió el fuego, es decir, había como ese enojo, esas preguntas hacia Dios, y pues le dice, pues hazme saber, ¿no? Mi fin de todas estas cosas difíciles que él estaba viviendo, pues de algún modo se cuestionaba. Sin embargo, vemos en el versículo 7 que dice, ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. De algún modo, todo lo que había meditado, todo lo que a lo mejor le provocaba cierta molestia, pues terminó con eso, la esperanza estaba en Dios. Entonces, vemos a un David que también experimentó pues ese tipo de situaciones, ¿no? El enojo, la molestia, y es normal en un ser humano. Vamos a ver también a Jesús. El cuaderno trae cuando Jesús ve a su amigo Lázaro muerto, ¿no? Más bien se entera que está muerto y dice que Jesús llora porque es un sentimiento, bueno, más bien es una emoción que como ser humano tenía, porque era igual que nosotros, de carne, de, de sentimientos, de emociones. Entonces, dice Hebreos capítulo 5 y que es el texto que quiero compartirles, y que veamos a Jesús, porque así como fue frágil como lloró, dice Hebreos 5:7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En nuestras versiones dice, por su miedo reverencial. Es decir, él también experimentó miedo. Al saber que iba a morir, dice que él lloró, suplicó, rogó al que le podía librar de la muerte. Entonces, él sintió angustia, sintió miedo, porque es parte de nuestra naturaleza humana. Y el caso que sí me gustaría tomar es el de Nabal. El primer libro de Samuel, capítulo 25, 37, lo voy a leer en el cuaderno, dice de la siguiente manera, por la mañana cuando a Nabal se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Es decir, este hombre que lo describe la palabra de nuestro Dios, que era un hombre fuerte, era un hombre recio, y que Abigail era una persona muy prudente, muy sabia, y pues él al negarse, el darle comida al rey David, pues él siendo rey podía haberlo matado. Sin embargo, quien intercede es Abigail en esa prudencia, en ese amor, y sin embargo cuando le cuenta, pues dice que le sufre un ataque al corazón, es decir, se molestó, le causó cierta emoción que le provocó un ataque al corazón y quedó paralizado. ¿A qué nos lleva toda la escuela? A que nosotros como seres humanos tenemos esta parte emocional, es parte de nosotros. Sin embargo, lo que nos recomienda Dios es que nosotros podamos manejar esas emociones, no reaccionemos nada más de manera emocional. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros hacemos esto, dice Santiago, dice las siguientes palabras y que debemos de algún modo tener cuidado. Dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Es decir, nosotros tenemos que aprender a tener esa medida, esas situaciones en las cuales nos van a hacer cambiar de un estado de ánimo. No podemos reaccionar inmediatamente. ¿Por qué? Porque dice que esto no obra la justicia de Dios. Es decir, muchas veces cuando actuamos por impulso, como lo menciona el cuaderno, que es una emoción por impulso, a veces vamos a dañar a terceras personas.
¿Por qué? Porque podemos lastimar con nuestras palabras. Entonces, tenemos que tener el conocimiento de poderlas controlar. Pero ¿cómo las podemos controlar? Pues reconociendo lo que estoy sintiendo. Solamente es la única forma de que podemos controlarlas. Reconocer cuando estoy sintiendo tristeza, cuando estoy sintiendo alegría, cuando estoy sintiendo enojo, para poder nosotros tener como el tiempo para poder meditar y poder reaccionar. Y no en el momento de tristeza poder decidir y a lo mejor decidimos mal, como fue en el caso de Jepté, que él en un estado de euforia, de alegría, dice que estaba seguro que Dios le iba a dar la pelea, o sea, es decir, iba a ganar la batalla y dice, a quien saliere, pues voy a ofrecerle a Dios. Y pues en esa alegría no pensó que lo que dijo, y sin embargo quien sale es su hija. Entonces, nosotros en estos estados de ánimo no podemos ni decidir, no podemos hablar, porque no tenemos ahora sí que la conciencia para poder decidir o para poder expresar. Tenemos que tener como un tiempo para hacerlo y para no afectar a terceras personas y no afectarme yo también. Y dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice de la siguiente manera, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, Dios nos ha dado esta facultad a través del Espíritu Santo que podemos nosotros manejar todas estas situaciones a fin de poder nosotros reaccionar de manera adecuada. Y dice que en el cuaderno dice, hay dos herramientas que tenemos que hacer uso para poder nosotros manejar nuestras emociones. Hay dos herramientas básicas, el ayuno y la oración. Esto nos va a permitir a que nosotros podamos ir manejando y si es posible, pues también hay especialistas y la mentada inteligencia emocional, que es con saber reconocer que tengo esta emoción y saberla manejar para mi beneficio, para no lastimar a nadie, para poder yo salir a flote y nosotros tener esa paz, porque en realidad las emociones, cuando nosotros no las controlamos o son muy intensas, a veces nos generan unos sentimientos negativos. Es decir, si mi enojo dura más de lo debido, va a generar en mí un rencor, una raíz de amargura. Entonces, dice el apóstol Pablo que no debemos de permitir que crezca alguna raíz de amargura. ¿Y por qué creen que no podamos permitir eso? Porque nos va a restar espiritualmente y segunda, no vamos a tener la paz para podernos acercar a nuestro Dios. Siempre vamos a traer cargando ese sentimiento de rencor, de resentimiento contra la persona que me hizo enojar. Entonces, realmente aquí nos dice y termina el cuaderno y con lo que me gustaría que se quedaran es las palabras de Dios a través del apóstol Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser y espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, nosotros tenemos que controlar esta parte que nos afecta y que de algún modo no nos permite tener esa paz que Dios nos dio, esa paz que Jesús nos vino a expresar, que nos vino a enseñar. Si nosotros dejamos que las emociones sean las que actúen, pues en primera vamos a tener muchos problemas y en segundo podemos afectar a terceras personas. Quiero compartirles una información que encontré acerca de las emociones y dice que las emociones es un sistema de respuesta automática y constituyen mecanismos sumamente útiles a la hora de enfrentar un peligro o de aprovechar una oportunidad. Sin embargo, debemos de tener el, el tiempo o el equilibrio entre las emociones.
Y dice, cuando nos sentimos emocionalmente alterados y decidimos, y así lo expresamos, que no podemos pensar correctamente y manifestamos cosas como hay que dejar un minuto, hay que tratar de reconocer qué es lo que estoy sintiendo para poderme tranquilizar, para poder decidir, porque si no, no nos va a permitir decidir de manera adecuada. Entonces, las emociones, de algún modo, debemos de saberlas controlar. Y dice que, pues normalmente, si nosotros vamos actuando en la vida con estos estados de ánimo, pues vamos a tener algunos problemas. Si estamos muy felices, a lo mejor prometemos algo que no podemos cumplir. Si estamos muy tristes, pues a lo mejor decidimos cosas, no sé, a lo mejor hay personas que esa tristeza los lleva pues a quitarse la vida, a atentar contra su vida. Entonces, son estados de ánimo que debemos de nosotros de controlarlos, porque nos pueden hacer cometer eh, ciertos comportamientos que no son adecuados, que no son correctos delante de nuestro Dios. Por eso la recomendación es airaos y no pequéis. ¿Es válido enojarse? Sí. ¿Es válido estar alegre? Sí. ¿Es válido estar triste? También. ¿Es válido tener miedo? También, porque es parte de nuestra naturaleza. Pero Dios sí nos recomienda que tenemos que saber manejarlo porque nos ha dado ese espíritu de dominio propio, es decir, controlarnos, tratar de respirar para poder decidir, para poder emitir alguna palabra, porque a veces lo que hacía el rey David dice, pues no proferí palabra para no pecar. Sin embargo, él en su meditación, pues sí, a lo mejor se molestó y a lo mejor hubo esas preguntas de por qué me está sucediendo esto, porque como seres humanos a veces buscamos respuestas, pero nosotros tenemos que tener el control de esto, de estas emociones. Entonces, pues lo que va a la escuela es de que nosotros entendamos esa parte, tengamos esa empatía con los demás, porque a veces como sociedad femenil tenemos que saber tener empatía y tolerancia con las demás. Hay veces que las personas o las hermanas no se encuentran bien emocionalmente y a veces reaccionan pues por instinto, por impulso y a veces podemos sentirnos mal, pero a lo mejor la hermana fue una reacción que le ganó, fue una emoción que no pudo dominar. Entonces tenemos que tener esa tolerancia y esa empatía con los demás, es tratar de entender. Y eso nos vino a enseñar Jesús. Jesús, como un ser humano como nosotros, tuvo miedo, tuvo angustia y nosotros también no estamos exentos, somos carne. Y aunque tengamos este conocimiento, la carne o lo que somos, pues tiene estas emociones, porque pues es parte de nuestra naturaleza. Y bueno, pues vamos con el cuestionario, dice la pregunta número 1, dice, mencione con sus palabras qué es una emoción. Pues aquí nos decía el cuadernito que son reacciones que tenemos y que nos permiten enfrentar ciertas situaciones. Y como lo veíamos, pueden ser de peligro, pueden ser oportunidades, pero estas emociones son las que nos ayudan a reaccionar. Dice, ¿qué papel juegan las emociones en nuestra vida? Pues yo creo que es algo importante en nuestra vida, siempre y cuando nosotros tengamos ese control sobre ellas, porque estas emociones nos van a hacer actuar, nos van a hacer reaccionar. Entonces tenemos que tener control para no errarle, para no equivocarnos, para no dañar a otras personas. Dice, menciona algunas emociones positivas y otras negativas. En realidad, las emociones como tal, podemos ver que son la tristeza, la alegría, el enojo, el miedo, la vergüenza, el desagrado. Sin embargo, no lo veo tanto como positivas o negativas. Realmente son emociones que si nosotros las controlamos como seres humanos,
pues no van a pasar de más, o sea, es decir, la intensidad va a ser menor, porque vamos a reconocer qué es lo que estoy sintiendo y no vamos a permitir que haya algún sentimiento malo. Es decir, que si vivimos con alegría, pues que nuestra alegría pues sea siempre consciente, que no decidamos nada más por decidir, y que no nada más me ganó la emoción y lo prometí, porque a la hora de pagarlo, ese es el problema, porque a veces nos comprometemos a cosas que no podemos cumplir. Igual en el enojo, vamos a tener enojos, claro, como seres humanos nos vamos a molestar. Sin embargo, este enojo no debe de durar, debemos de reconciliarnos. Si es conmigo, pues conmigo mismo tengo que reconciliarme. Y hasta da un horario, el apóstol Pablo dice, que no se ponga el sol, es decir, que no dure. O sea, se vale enojarse, claro, se vale enojarse, pero no que dure todo, no que, que dure, no un día, 2 días, a veces duran años. Hay personas que se molestan y duran años. Y sin embargo me está restando paz, porque espiritualmente no puedo estar en comunión con Dios, porque traigo algo contra mi hermano. Entonces, nosotros si aprendemos a manejar las emociones a nuestro favor, vamos a poder gozar de una vida espiritual sana. Dice la siguiente, dice, ¿cómo está constituido el ser humano? Pues lo que leímos en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que es un espíritu, es un alma y es un cuerpo. Es decir, es un ser íntegro. Dios nos hizo en esa perfección que nos hizo íntegros. No nos falta nada ni nos sobra nada. Estamos enteros. Y eso, esto que nos dio nuestro Dios, tenemos que mantenerlo sin reprensión. Debemos de tenerlo en paz, porque nos está llamando Dios a santificarnos. Dice la 5, dice, ¿por qué es importante el manejo de nuestras emociones? Vemos que vamos a llevar una vida espiritual sana. En ocasiones venimos arrastrando cosas en las cuales no nos permiten desarrollarnos en la iglesia, no nos permiten estar en comunión con nuestros hermanos. Y hay un texto que en lo personal siempre les digo a las hermanas, hay que, hay que grabárnoslo. Dice Isaías capítulo 61 hablando de Jesús. Y creamos esto, realmente creamos esto. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados. Es decir, Jesús vino, aquí dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Es decir, estas emociones que a lo mejor me están afectando, me están impidiendo estar en comunión con Dios, crean, crean que a través de Jesús nos va a sanar, nos va a vendar, pero créanlo, porque Jesús a través de la palabra de nuestro Dios nos vino a dar consuelo, nos vino a vendar, nos vino a dar fortaleza. Entonces, nosotros tenemos que acudir a nuestro Dios, a Jesús y al Espíritu Santo para poder nosotros ir controlando esta parte que es carnal. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los problemas son originados por estas emociones, porque venía enojado y reaccioné de manera incorrecta con algún hermano y ya el hermano lo tomó de manera personal y a lo mejor ni con el hermano venía enojado o con la hermana, únicamente venía molesta por otras cosas. Sin embargo, ya afecta a una segunda persona y que esa persona, pues si no lo arreglamos en el momento, pues va a llegar creciendo y se va a hacer una bola de nieve. Entonces, realmente en este cuadernito es, nosotros tenemos que ir aprendiendo qué estoy sintiendo y cómo, y cómo manejarla. A veces estoy molesto, y lo más recomendable es tranquilizarme, ¿no? Es tratar nosotros de meditar qué es lo que está pasando, me está afectando esto, realmente me está perjudicando o realmente es un enojo nada más porque
pasó esto y a mí ni siquiera me afecta, porque en ocasiones es así. Hay veces que nos enojamos y no son cosas que directamente nos afecten. Afectan a otras personas, pero nosotros ya nos enojamos, ya de algún modo dicen, ya hicimos nuestro entripado y y ya no hay nadie que me lo quite, ¿no? Entonces, son cosas que nos van a restar espiritualmente, nos van a restar la paz y también lo que nos puede afectar es también en nuestra salud. Si llegamos a hacer un enojo, vemos el caso de Naval, pues dice que le dio un ataque al corazón. ¿Y cuántas personas de hacer un coraje, de hacer un enojo o algún berrinche, se han puesto mal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no hay ese control y se nos salió de las manos, nos enojamos más de la cuenta y pues produce daños también a nivel físico. Entonces, y pues no estamos cumpliendo con las palabras de nuestro Dios, que debemos de santificarnos y debemos de mantenernos irreprensibles. Entonces, la tarea para nosotros pues es empezar a reconocer nuestras emociones y empezar a manejarlas y de algún modo a saberlas expresar con las demás. Si no estoy en condiciones de, estoy muy triste o estoy muy enojada, pues expresarlo. Expresar, ¿saben qué? Por el momento estoy molesta y necesito como que un tiempo para poder reaccionar, para poder meditar y ya poder dar una respuesta. Bueno, pues esta es la escuelita esperando que les sea de utilidad. Realmente es muy corta, es muy corta porque vienen algunos ejemplos de las emociones, pero creo yo que lo importante del cuaderno es que nosotros sepamos cómo manejar nuestras emociones, cómo reconocerlas y cómo poder usarlas a nuestro favor y nunca en perjuicio de las demás personas y que de algún modo nos impidan acercarnos a nuestro Dios, estar en comunión. Bueno, pues esta es la escuelita y pues vamos a concluir con una oración. Vamos a hacerlo con toda humildad y con toda reverencia. Vamos a orar. Infinito Dios de Israel, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra, porque a través de de tu sagrada escritura, entendemos que como seres humanos tenemos estas emociones, Señor, y que de algún modo estas emociones a veces nos llevan a actuar de manera indebida. Te pedimos, Señor, que nos des de tu Santo Espíritu y que tu Hijo amado venga, venga a sanar nuestro corazón. Sabemos que todos los que llegamos a ti estamos enfermos, Señor, y que necesitamos de ti. Te pido que seas con nosotros, que tomes nuestro corazón y lo moldees a cómo debe de ser, Señor. También te pido, Señor, que de algún modo todo lo que aprendamos a lo largo de nuestra vida y a través de las Sagradas Escrituras siempre lo llevemos a cabo, porque necesitamos estar sin reprensión cuando tu Hijo amado venga por segunda vez. Te pido también, Señor, que seas con todas y cada una de mis hermanas, que seas en sus hogares, con sus familias, y que si ellas tienen en su corazón alguna emoción que les afecte, que les reste y que les quite esa paz que tú nos das, ayúdalas a superarlo, Señor, porque sabemos que sin ti, pues nada podemos hacer, pero sabemos que si tú nos das de tu Santo Espíritu, y tu Hijo amado nos sigue instruyendo, nosotros vamos a ir mejorando, vamos a ir caminando de la mejor manera. Te pido, Señor, que seas con todas y cada una de mis hermanas, que bendigas toda la obra de sus manos y que en esta noche, Señor, pues siempre nos llevemos con ese mensaje de fortaleza y ese mensaje de ir mejorando delante de ti. Te pido, Señor, también que seas con mi hermana Elena. Ella, Señor, clama a ti. Tú sabes el pesar que tiene en su corazón y yo te pido que seas con ella, que tu Santo Espíritu venga a tomar su corazón y ella pueda decidir de la mejor manera, que esas emociones que ella trae, Señor, pueda ella controlarlas y manejarlas. También te pido por los enfermos de tu pueblo, Señor, que hay
mucho, Señor. Hay muchos adultos mayores que se duelen de su cuerpo. Te pido por mi hermana Clemen, por mi hermano Andrés, por mi hermana Elsa, por algunas otras hermanas que tal vez su enfermedad no sea física, sino espiritual. También te pido, Señor, que les des esa fortaleza y que tú les enseñes lo que están haciendo mal, para que ellas puedan ir corrigiendo, porque a veces el dolor, a veces la tristeza o a veces la misma vida nos lleva a cometer cosas que no son correctas delante de ti, nos van alejando de ti. Permítenos siempre acercarnos, tener este corazón dócil, Señor, para escuchar, para estar atentos a tu voluntad. Permítenos obedecerte y también, Padre mío, te pido por la humanidad. Tú sabes lo que está padeciendo, Señor. Sabemos que no hay justicia y que por esa razón, pues el mundo no vive en paz. Te pido también por tu pueblo Israel, Señor, que tú seas con ellos, que seas también con niños, con ancianos, porque en ocasiones, pues estas injusticias nos llevan a tener guerras. Pero sabemos, Señor, que la justicia va a ser hasta que venga tu Hijo amado. Danos siempre esa fortaleza para esperar, esa paciencia, Señor, porque sabemos que en un momento no muy lejano, tu Hijo Jesús vendrá por segunda vez y Él será el que imparta justicia en este mundo. Te pido también, Señor, que nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas y que si es tu voluntad, el día de mañana nos permitas la vida, siempre en nuestra boca y en nuestro corazón haya una palabra de agradecimiento, de, de reconocimiento hacia ti, Señor, porque sabemos que tu misericordia nos ha alcanzado y nos ha permitido ser parte de tu pueblo. Nos has adoptado como hijos y te pedimos, Señor, que no te alejes de nosotros, sino por el contrario, que siempre nos sigas otorgando este corazón dispuesto para escuchar tu palabra, para escuchar tu voluntad y nos permitas siempre acercarnos cada día más. Y te pido también, Señor, que eh, por tu ministerio, que tú seas con ellos, Señor, y que todo lo que hagan, pues sea siempre en pro de la iglesia, que sean llenos de tu Santo Espíritu y a nosotros como pueblo, pues danos un oído atento para poder escuchar tu voluntad, para poder acatarla y obedecerla. Señor, llénanos de humildad, que es a veces lo que necesitamos, Señor, para poder ser instruidos en tu palabra. Todo esto te lo pido juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por méritos que tenga, sino por los méritos incontables e inalcanzables de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues pasa a vosotras, les deseo un excelente día de reposo y espero que la escuelita pues sea de utilidad. Y primeramente Dios, espero verlas pronto. Les aviso, el círculo de lectura ya está los días domingos a las 7 y seguimos con el segundo libro de los Reyes, ya casi por concluir. Pues están todas cordialmente invitadas. Pasa a vosotras, mis hermanas.